Aproximadamente hace una semana atrás me encontraba caminando por las calles de Providencia a eso de las 9:30, 10 de la noche y justamente me encontré con un amigo. No veía hace bastante tiempo a este chico, 3 meses, 6 meses aproximadamente. Conversamos de varias cosas, pero entre todas esas mencionó algo que me hizo reflexionar. Me comentó cuáles eran sus mayores problemas a la hora de interactuar con otras personas y me hizo recordar que eran justamente los mismos problemas por los que yo pasé en un comienzo, y estoy seguro que son los mismos problemas por los que tú, allá afuera, estás pasando en este minuto. Si también estás tratando de superar y trabajar tu ansiedad social, necesitas ver este video. En un comienzo, yo sabía qué quería, qué necesitaba y cómo se hacía. Pero tenía miedo, porque quería amistades nuevas, quería expandir mi círculo social, necesitaba salir de mi casa, de mi zona de confort. Y sabía que se hacían conversando, sabía que tenía que iniciar interacciones para conocer gente nueva. El problema es que tenía miedo de decir las palabras incorrectas y que todo se fuese a la mierda. Me preocupaba demasiado de qué decir y de qué estaba pensando la otra persona sobre mí al momento de hablarle. Y peor aún, qué estaba pensando el resto de personas el minuto que nosotros estábamos conversando. Parte de la base que significaba hacer interacciones con gente desconocida en lugares en los que existiera presión social. En este momento, tú también sabes qué quieres, qué tienes que hacer y cómo se hace. Pero yo sé por qué no puedes, porque pasé por exactamente lo mismo. El día de hoy te voy a contar cuáles son los 3 problemas con los que me tuve que enfrentar al comenzar a trabajar con mi ansiedad social. Vamos a verlos. El primero: no sabes cómo comenzar una conversación. Y está bien, me pasaba exactamente lo mismo. Cuando veía a alguien a quien quería conocer, sea una chica en la calle, en la disco, alguna persona que me pareciera interesante, pensaba demasiado en cómo comenzar esa conversación. Me preguntaba cuáles son las palabras adecuadas para comenzar. Hola, muy básico. Mi nombre es tanto, no iba a entender el contexto, o nunca estaba satisfecho con las palabras que iba a decir. Es más, durante mucho tiempo pensaba tanto cómo comenzar la interacción y cuando llegaba el momento, nada, dejaba pasar la oportunidad y dejaba pasar la oportunidad y así sucesivamente. Y con el tiempo aprendí algo súper importante, y es que no es lo que dices lo que realmente importa, sino es cómo lo dices. En resumen, y actualmente es lo que hago, cuando conozco a una persona nueva o tengo el deseo de hacerlo, voy y comienzo la conversación solamente con hey, hola, hey, ¿cómo estás? ¿Tienes un minuto? Mi nombre es Ichiro. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Simplemente así. No pienso demasiado en cómo comenzar una conversación. En ocasiones, por supuesto, me esfuerzo un poco más, soy un poco más creativo, pero el resto del tiempo no lo necesito. Considero que tienes que cuidar tus palabras, estoy totalmente de acuerdo. Deberías pensar antes de hablar, pero si sufres de ansiedad social, como yo, piensas demasiado. Mira, te explico. Hay 3 tipos de personas a la hora de comenzar una conversación y continuar una conversación, a la hora de interactuar socialmente. Están las personas que calibran demasiado, se preocupan mucho de lo que van a decir, lo que están haciendo, y siempre consideran que ellos van a ofender a alguien y tienen miedo de hacerlo. Están los que, por el contrario, les da exactamente igual y no respetan en lo más mínimo a otras personas.
Y están los que están justamente en el medio, que es tu objetivo, el mío, el ideal. Otro punto importante sobre cómo comenzar una conversación y por qué es tan complicado cuando sufres de ansiedad social es que tienes miedo de que si dices las palabras inadecuadas, la frase no es la correcta, vas a ser rechazado. Y como todos tenemos miedo al rechazo, pensamos en cómo tenemos que comenzar la interacción y qué decir. ¿Qué decir? Siempre es la pregunta. ¿Qué dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué digo en esta ocasión? Si tú lo que quieres es proyectar aceptación, confianza, seguridad, entregar valor, tus palabras cuentan, por supuesto que cuentan, pero no son lo más importante, porque no solo en las palabras proyectas tu realidad, también en tu intensidad vocal, tu tonalidad vocal, tu postura corporal, tus gestos, en tu contacto visual. Y eso me lleva justamente al segundo punto: contacto visual. Mi amigo me comentaba que le costaba muchísimo mantener contacto visual con otra persona. Y resulta que me pasaba exactamente lo mismo cuando comencé, porque me generaba muchísima ansiedad. Siempre lo vi como una amenaza. Sentía como que o alguien me estaba amenazando o yo estaba amenazando a alguien. Y no quería hacer sentir incómodo a otra persona. No quería mirar a otra persona directamente a los ojos porque sabía, algo me hacía pensar que la otra persona se iba a sentir incómoda. Y la realidad es que en el fondo se sienten incómodas las personas por el contacto visual. No todos, pero la mayoría sí. Haz un ejercicio práctico, ya lo he hecho bastante yo, pero quizás te sirva a ti. Mientras que tengas una conversación con alguien que conozcas, que esté al interior de esa zona de confort tuya, en familiar, amigos, profesores, compañeros, mantén contacto visual, enfócate solamente en un ojo. Y cuenta, ¿cuánto tiempo esa persona puede mantener de vuelta el contacto visual contigo? Pruébalo en el metro, siéntate frente a alguien y mírala a esa persona directamente a los ojos. No va a poder mantener la mirada, no va a correr a la izquierda, a la derecha. Quizá va a volver a cruzar la mirada, pero no va a poder mantenerla suficiente tiempo. Y resulta que actualmente me he dado cuenta que la mayoría de la gente no puede simplemente mantener el contacto visual con otra persona. Y aún y cuando se conocen, aún y cuando están conversando, peor aún si son desconocidos. Por otra parte, mantener contacto visual igual no es tan sencillo cuando partes de una mentalidad en la que tú eres un problema, en la que tú no tienes suficiente valor, en la que tú no mereces esto o esto otro. Me explico. Uno de mis problemas cuando comencé con este tema de la ansiedad social es que yo consideraba que era una persona de muy bajo valor. Me odiaba demasiado, porque habían muchísimas ideas que estaban implantadas en mi mente, con las que crecí. En especial por la falta de validación que recibí, la falta de aprobación que recibí. Esas referencias me hacían pensar de que si no lo recibí anteriormente es porque no lo merecía. Por ende, siempre consideré que era yo la persona que tenía que mirar hacia otra parte, era yo la persona que tenía que esperar. Por ponerte un ejemplo, me generaba ansiedad estar en una fila de supermercado, no sé, con 2 productos, una caja de avena, una caja de leche, y saber que hay nuevas personas con un carrito lleno de otros productos esperando. Me hacía sentir culpable, me generaba ansiedad el mirarlos y nada. Consideraba que yo no tenía que estar ahí, yo podía esperar. Siempre era yo al último, yo después. Yo soy el problema. Y eso no me permitía mirar directamente a los ojos a otra persona. No era que considerara que las otras personas fuesen de alto valor. Yo consideraba que era una persona de bajo valor. Así que si allá afuera tú también te pasa exactamente lo mismo, te entiendo. Te entiendo perfectamente y sé lo que se siente.
pero parte por lo siguiente. Tú no naciste odiándote, tú no naciste siendo bajo valor, todos nacimos con exactamente el mismo valor. Con el tiempo hay gente que implantó esa idea en tu cabeza. Porque para esas personas tú eras de bajo valor, tal vez. Pero eso no significa de que porque ellos lo piensan o ellos lo dicen, así sea. ¿Ok? Tercer punto. Y último. ¿Cómo continuar una conversación? Supongamos que puedes mantener contacto visual suficiente tiempo con alguien, te sientes tranquilo, puedes soltar tu cuerpo, hablar con calma. Sabes que no es necesario tener una frase increíblemente trabajada para comenzar una conversación, pero te sigue generando ansiedad y un problema el continuar una conversación. No eres un buen conversador, perdón. También me pasó, también sufrí bastante con esto, y es que cuando conoces a una persona nueva, deberías disfrutar de esa interacción, estar disfrutando de ese momento. Pero para mí era todo lo contrario. Estaba continuamente pensando en cuál es la siguiente palabra que tengo que decir, qué es lo que sigue. ¿Qué digo para no arruinar este increíble momento? Y más que disfrutarlo, lo sufría. Pensaba y pensaba. Y en verdad generaba bastante ansiedad. Tanta que llegaba en ocasiones a sudar solamente de estar hablando con otra persona. Sí. A ese nivel, a ese punto de ansiedad social sufría. Y pero aún, si miraba a la otra persona y notaba ciertas conductas en su cuerpo como de incomodidad, de rechazo, enseguida volvía a reforzar ideas en mi mente de que yo estaba molestando a esa persona, de que era mi culpa, que simplemente era porque yo no me veía bien, o yo no sabía de qué hablar, o porque la otra persona vio que me puse nervioso. ¿Qué aprendí con el tiempo? Cómo continuar una conversación. La regla es exactamente igual que cómo comenzar una conversación. Y no importa de qué hables. Ese es el punto, sino de cómo lo digas. Y acá quiero hacer bastante énfasis en el cómo lo digas. Imagínate estuvieses hablando conmigo acerca de qué te gusta hacer en la vida y qué estudias, lo que te apasiona. Si yo te contara acerca de qué me gusta, por ejemplo, grabar videos para YouTube, contando mi experiencia, y te dijera, sí, bueno, a mí me gusta grabar videos para YouTube, me parece entretenido, cuento mis experiencias a otras personas, y nada, espero poder ayudarlos. Eso, ¿y tú? Si tú me escucharas hablar, ¿en verdad creerías que me apasiona lo que estoy haciendo? ¿En verdad sentirías? ¿No sentirías que es incongruente lo que te digo con lo que demuestro en mi tonalidad, en mi intensidad, en mi expresión corporal? Ahora, por supuesto, sí. Te lo dijera de esta forma. Mira, a mí realmente me apasiona compartir mis experiencias de vida. Realmente me apasiona exponerme continuamente. Realmente me encanta el lidiar con mi ansiedad y con mis miedos, porque superarlos me genera una satisfacción enorme. ¿Quieres saber más de esto? Por supuesto. Considero que la sociedad tanto, considero que esto es el condicionamiento social, considero que esta es la autosuperación, considero que esta es la mentalidad correcta. Bla. ¿Te das cuenta de la diferencia? Primero que todo el contacto visual, segundo la tonalidad, la intensidad, la dinámica que hay en mi voz. No es plana. Hay variedad, hay altos, hay bajos, porque hay sentimiento de fondo. De eso se trata. Del sentimiento y la pasión que coloques en tus palabras, no en las palabras que estés diciendo. Entonces, para finalizar, recuerda, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y el cómo lo dices es
todo lo que proyectas de forma no verbal.